Ahora, el diablo quiere que los cristianos piensen que no van a pasar por la tribulación, porque sabe que para pasar victoriosamente por este periodo, necesitarán los hijos de Dios haber desarrollado una fe inquebrantable en tiempo de prosperidad. Esta fe hay que desarrollarla antes de la tribulación. Pero Satanás le dice a los cristianos, hoy no te preocupes por la tribulación, que tú no vas a pasar por eso. Y se van a encontrar en la tribulación y van a fracasar porque no se han preparado de antemano. Ahora, hacia el final de la tribulación, Satanás falsificará la segunda venida de Cristo, haciéndose pasar por Cristo. La palabra entonces indica que la falsificación de la segunda venida de Jesús va a ocurrir después de cerrarse la puerta de la gracia. Las enseñanzas de este falso Cristo no cuadran con la santa palabra de Dios. ¿Cuán importante es conocer entonces la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, es cuestión de vida o muerte que nosotros nos fortalezcamos en la palabra de Dios, que podamos vivir por un así dice Jehová. Bien, en la página 103 vamos a encontrar que hubo dos periodos de tribulación. Y ustedes dicen, ¿cómo que hay dos periodos de tribulación? Bueno, vamos a leer primero una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 600, a donde la hermana White compara la experiencia de la ciudad de Jerusalén en el año 70 y lo que va a ocurrir al final de la historia. Dice allí en el Conflicto de los Siglos, página 600, el mundo entero en el futuro será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Así que ustedes notan aquí que hay dos momentos de tiempo que se mencionan. Se menciona una ruina espantosa en relación con la destrucción de Jerusalén y se menciona otra de esas ruinas espantosas en relación con la segunda venida de Jesús. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos tomar en cuenta, y es que la tribulación que menciona Mateo tiene una doble aplicación a los 1260 años y al tiempo del fin. Ahora quiero explicar qué es lo que quiero decir con esto, porque ustedes dicen, bueno, entonces tiene una triple aplicación, porque se aplica a la destrucción de Jerusalén, se aplica a los 1260 años y luego entonces se aplica a la crisis final. ¿Eso no serían tres aplicaciones? En realidad no, porque vamos a encontrar que el periodo futuro en realidad es una continuación de la tribulación que transcurrió durante los 1260 años. Es decir, no debemos mirar los 1260 años y el cumplimiento final de la tribulación como dos etapas distintas, sino la etapa antes de la segunda venida es una continuación de la etapa que transpiró durante los 1260 años. Vamos a notar eso en varios puntos que tenemos aquí en el manual. La bestia de Apocalipsis 13 tiene dos periodos durante los cuales oprime al pueblo de Dios. Porque dice que la bestia persiguió al pueblo de Dios ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses, que es lo mismo que 1260 años. Pero luego dice que tuvo una herida mortal, ¿cierto? Pero luego su herida mortal es sanada y va a hacer otra vez en el futuro lo que hizo ¿cuándo? Lo que hizo en el pasado. Es decir, podríamos casi decir que son dos etapas de la crisis final. 1260 años, este poder persiguió al pueblo de Dios, se suspendió cuando recibió una herida mortal, pero reanudará la tribulación cuando la herida mortal sea sanada. Va a continuar, en otras palabras, la persecución. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la etapa del futuro es una continuación de la etapa de los 1260 años. También encontramos en el quinto sello, y esto lo vamos a estudiar un poco más adelante en esta lección, en el quinto sello se mencionan dos etapas. Una etapa tiene que ver con los mártires del pasado,
que murieron durante los 1260 años. La otra etapa tiene que ver con los mártires que serán muertos al final de la historia. Pero en realidad son dos etapas de la misma persecución por el mismo poder, suspendido por un periodo de unos 200 años y algo de paz, porque la bestia tiene una herida mortal. Es decir, hubo un grupo de mártires en el pasado, durante los 1260 años, la bestia recibió una herida mortal y luego, después de un tiempo teniendo la herida mortal, se sana la herida y continúa la persecución del segundo grupo de mártires que van a vivir al final de la historia. Vamos a tener toda una sección para explicar esto un poco más adelante. En Daniel 11 tenemos también lo mismo. En Daniel 11, el rey del norte, que es un símbolo de la bestia o el cuerno pequeño o la ramera, todos representan el mismo sistema. El rey del norte tiene también dos etapas de dominio. Una etapa se cubre desde los versículos 30 hasta el versículo 39 de Daniel 11, mientras que la segunda etapa cubre desde el versículo 40 hasta el versículo 45. Quiero leerles una cita de la hermana White. Lamentablemente no está en ninguna fuente en español, pero ustedes la tienen en español en el manual. Yo la traduje del inglés en un tomo que se llama Manuscript Releases, el tomo 13, la página 394. Fíjense cómo la hermana White entendió que Daniel 11 tiene en realidad dos etapas el rey del norte. Una etapa cuando persiguió en el pasado y una etapa cuando va a perseguir en el futuro. Dice allí en esa cita, la hermana White, no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos problemáticos. El mundo está agitado por un espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas angustiosas que anuncian las profecías. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi se han cumplido por completo. Ahora viene la parte clave, mucha de la historia que ha ocurrido, pasado, ¿verdad?, que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía, se repetirá. Ahora, la profecía no se repite, lo que se repite es la historia que cumplió la profecía. Luego dice, el versículo 30 describe a un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ese es el versículo 30 de Daniel 11 y luego no los incluye aquí por ahorrar espacio. Ella continúa citando los versículos 31 al 36. Y luego dice ella, ocurrirán escenas que similares a las que se describen en estos versículos. Entonces fíjense, dos veces dice ella en esta cita, dice, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Y luego al final dice, ocurrirán escenas similares a las que se describen en estos versículos. ¿Por qué razón? Porque es el mismo sistema que va a perseguir al pueblo de Dios. El mismo sistema que persiguió durante los 1260 años es el poder que va a perseguir al pueblo de Dios al final de la historia. Ahora, el siguiente punto que tenemos en la siguiente página es que en ambas etapas está involucrado el conflicto con respecto al sábado y el domingo. Durante los 1260 años, el cuerno pequeño pensó que podía, ¿qué cosa? Que podía cambiar la ley de Dios. Yo pregunto, al final de la historia, ¿se va a imponer por ley ese cambio que se hizo durante los 1260 años? ¿Es una continuación, en otras palabras? ¿Cómo no? Ahora, ambas tribulaciones, y tal vez no debería haber puesto ambas tribulaciones, sino ambas etapas de la tribulación, son las peores que se han visto en la historia del mundo, porque ahí dice claramente que será un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Las dos etapas, los 1260 años, y la etapa final, cuando se le sane la herida a la bestia, son las más terribles que ha habido. Y ustedes dicen, ¿cómo puede haber dos etapas que son las más terribles? La primera es la más
terrible en términos de longitud. Duró 1260 años. La segunda etapa es la mayor en términos de ¿qué? De intensidad y lo terrible que será el sufrimiento del pueblo de Dios. Es decir, que ambos son, se puede decir que los dos son terribles, pero el primero es más terrible porque fue más largo y el segundo será más terrible por la intensidad terrible que sufrirá el pueblo de Dios. Ahora, un último punto en cuanto a estas dos etapas de esta tribulación, y es que al concluir las dos etapas de la tribulación, hay señales en el sol, la luna y las estrellas. Es decir, cuando están por terminar los 1260 años, hay señales en el sol, la luna y las estrellas. Cuando está por terminar la persecución final del pueblo de Dios, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, anunciando que la persecución del pueblo de Dios está llegando a su fin. Vamos a repasar la secuencia de eventos de Mateo 24. Y esto lo hemos estudiado, así que será más bien fácil. Habrá guerras y desastres. Se culpará al pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibirá el poder del Espíritu Santo. Predicarán el fuerte clamor ante reyes y gobernantes. Luego se colocará la abominación asoladora, que significa la ley dominical, que va a llevar finalmente a la desolación o la asolación. Y cuando se ponga la abominación asoladora, algunos van a ver la señal y van a huir, otros se van a quedar. Es decir, va a haber una división, una separación entre los fieles y los infieles. Un grupo va a permanecer en las grandes ciudades y el otro grupo que va a hacer va a huir cuando vea la señal y se van a salvar. La abominación asoladora equivale a la marca de la bestia. Ambos tienen que ver con el sol y ambos constituyen la prueba final que separará a los justos de los injustos. Yo pregunto, ¿la abominación asoladora cuando iba a ser destruida Jerusalén causó una división entre los fieles y los infieles? ¿Los fieles cuando vieron la señal salieron? ¿Cómo no? Al final de la historia, el sello de Dios y la marca de la bestia va a separar a los fieles de los infieles. ¿Cómo no? Los fieles van a huir como huyeron los fieles de Jerusalén antes del año 70. ¿Cómo no? Y luego dice que el pueblo de Dios huye y entonces ni un solo hijo de Dios perece en el tiempo de angustia. Y finalmente el pueblo de Dios es librado de sus enemigos y viene la resurrección a la segunda venida de Jesús. Esa es la secuencia que tenemos nosotros en Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer Mateo 24, 21, donde inmediatamente después de decir, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, entonces ahora habla de la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La peor tribulación en toda la historia del planeta Tierra. Pero como yo les mencioné, esta tribulación se divide en dos etapas. Los 1260 años y el periodo cuando se le sane a la bestia la herida mortal. Voy a leer del deseado de todas las gentes, página 584, para que ustedes vean cómo se cumplió esto en el pasado, la etapa pasada. Dice allí, en el deseado, página 584, habrá entonces, y fíjense que está citando Mateo 24, habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿a qué tiempo aplica la hermana White estos versículos? Noten,
durante más de 1000 años. Fíjense la cantidad de tiempo. Nunca va a haber una tribulación como esta en términos de ¿qué? De longitud de tiempo. Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser ¿qué? Muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Pero quiero que noten que la hermana White también aplica esta profecía al futuro. Entonces usted dice, ¿cómo puede la gran tribulación aplicarse a los 1260 años y también al futuro? La razón es muy sencilla. La misma bestia es la que persigue en el pasado y va a perseguir en el futuro. En el futuro, sencillamente continúa la persecución del pasado. ¿Me están entendiendo el punto? Ahora, noten lo que dice la sierva del Señor en la Review and Herald, noviembre 22, 1892. Dice ella, debemos reconocer que los juicios de Dios están a punto de caer. Esto es futuro, ¿sí o no? Desde cuando ella está escribiendo. Debemos reconocer que los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra y que es nuestro deber presentarle con gran fervor al pueblo la advertencia que el Señor nos ha encomendado. Y ahora viene ¿qué versículo? El que acabamos de notar que se aplicó al pasado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que ese versículo se aplica a dos etapas de la tribulación, ¿sí o no? Una etapa pasada y una etapa futura, pero la etapa futura es una continuación de la etapa anterior, pero con un periodo de reposo y de paz entre una etapa y la otra. Ahora miremos más detenidamente la cronología de la tribulación en Mateo 24. En la tribulación durante los 1260 años, los fieles de Dios huyeron a los lugares desolados de la tierra. Los valdenses huyeron literalmente a los montes, pero esto tendrá un segundo cumplimiento cuando el papado gobierne en su segunda etapa. Ahora vamos a leer del Conflicto de los Siglos, página 610, para que ustedes vean la primera etapa de esta tribulación donde el pueblo de Dios tuvo que huir, como dice en Mateo 24. Esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 610. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios, ¿qué hará en el futuro? Huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Ese es futuro, ¿cierto? Pero ahora quiero que noten cómo ella hace referencia a los valdenses en el pasado. Dice, como los cristianos de los valles del Piamonte, ¿saben cuáles son los valles del Piamonte? Donde se refugiaron los valdenses, los que eran perseguidos durante los 1260 años. Dice, como los cristianos de los valles del Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Yo pregunto, ¿la hermana White encuentra un cumplimiento pasado de la gran tribulación de Mateo 24? ¿Cómo no? ¿Encuentra también un cumplimiento futuro de ese mismo versículo? ¿Cómo no? No hay ninguna contradicción. Es la misma bestia que persigue al pueblo de Dios. Son dos etapas consecutivas de persecución divididas por un periodo cuando la bestia tiene su herida mortal. Ahora, la palabra entonces en Mateo 24 y el versículo 21, fíjense nuevamente lo que dice Mateo 24 y el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿A qué se refiere esa palabra entonces?
Bueno, la palabra entonces en el versículo 21 indica que el pueblo de Dios verá la señal. ¿Y qué hará? Huirá y luego comenzará, ¿qué cosa? El tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia. ¿Ven la secuencia? La secuencia está clara. Entonces, dice, se ve la señal, el pueblo de Dios huye, comienza el tiempo de angustia y finalmente, al final del tiempo de angustia, el pueblo de Dios es librado, como veremos. En otras palabras, el orden de eventos son ley dominical, huida y tiempo de angustia. Vamos a leer de El Espíritu de Profecía, el libro Testimonios para la Iglesia, páginas 426 y 427, una cita que ya leímos anteriormente. Cómo el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía, está hablando de la apostasía con respecto al domingo, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se le llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Así que fíjense, esa es la abominación asoladora, ¿verdad? ¿Qué viene inmediatamente después de la abominación asoladora? Dice, los hijos de Dios se verán entonces, ¿qué cosa? Sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia, ¿de quién? De Jacob. ¿Ven la secuencia de eventos que tenemos? La abominación asoladora se pone, el pueblo de Dios huye, viene el tiempo de angustia y luego entonces el pueblo de Dios será libertado. Noten también el conflicto de los siglos, página 619. El pueblo de Dios va a estar escondido como los valdenses que se escondieron durante los 1260 años. Dice, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender, ¿qué cosa? La obra de muerte. ¿Eso pasó con los valdenses durante los 1260 años? ¿Cómo no? Las persecuciones del pasado van a continuar en el futuro. Lo único es que nosotros estamos ahorita en el tiempo de la herida mortal. La persecución en el pasado, la tribulación fue la más terrible en términos de longitud. La futura será la más terrible en intensidad de sufrimiento y será a nivel global. Ahora vamos a Mateo 24:22, la tribulación acortada. Dice allí, y si aquellos días, ¿cuántos días fueron simbólicamente? 1260 días, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días que pasó serán acortados. Ahora yo pregunto, ¿es cierto eso de lo que sucedió en el pasado? ¿Acortó Dios el periodo del sufrimiento del pueblo de Dios? Sí, la persecución terminó antes que concluyeran los 1260 años. Es decir, la persecución, aunque el periodo llevó hasta 1798, en gran medida la persecución concluyó antes de eso. Es decir, el periodo de tribulación fue ¿qué? Fue acortado. Y vuelvo a leer del Deseado de todas las gentes, página 584, donde la hermana White dice, durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca lo había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían ¿qué? Todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Yo pregunto, en el futuro, ¿Dios también va a acortar los días del sufrimiento del pueblo de Dios? Miren,
si Dios no acortara la persecución al final de la historia, no quedaría ni un solo hijo de Dios vivo. Así que en ambas etapas, Dios acortó y acortará el periodo de tribulación. Ahora, Dios no permitirá, en otras palabras, que la tribulación llegue a su fin inevitable. Los que huyen son sellados, están seguros, pero claramente Dios va a acortar el periodo de sufrimiento y de persecución, porque si no, no quedaría nadie vivo. Es importante notar, y esto es un punto muy importante, que los escogidos pasan por la tribulación, ¿de acuerdo? ¿Los escogidos van a pasar por la tribulación? Sí, lo cual demuestra que no fueron llevados al cielo en el rapto antes de la tribulación. Porque los protestantes que enseñan hoy en día, los evangélicos enseñan que todos los fieles van a ser sacados del mundo y luego entonces viene la gran tribulación, pero ellos van a estar disfrutando del cielo. Pero aquí dice claramente que los escogidos van a pasar por la tribulación, porque dice esos días van a ser acortados para beneficio de los escogidos. Así que esto contradice la teoría del rapto. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los escogidos? ¿Son judíos o son todos los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal? Esto ya lo hemos estudiado, ustedes pueden leer 1 Pedro 2:9, Colosenses 3:12, Apocalipsis 17:14 y el texto pasaje clave, Romanos 8:31-35, donde dice que los escogidos son los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Son judíos espirituales, no son judíos literales. Ahora, noten otro punto importante que demuestra que los escogidos van a pasar por la tribulación. Son los cristianos los que van a pasar por la tribulación. Dios no se los va a llevar al cielo antes de la tribulación. En Mateo 24, 30 y 31, se nos dice que cuando Jesús venga por segunda vez, reunirá a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Ahora, si los escogidos ya estuvieran en el cielo, no sería necesario reunirlos a la segunda venida. Esto demuestra que los escogidos pasaron por la tribulación y serán reunidos cuando Cristo venga. ¿Están entendiendo ese punto? Muy importante. Ahora, el diablo quiere que los cristianos piensen que no van a pasar por la tribulación, porque sabe que para pasar victoriosamente por este periodo, necesitarán los hijos de Dios haber desarrollado una fe inquebrantable en tiempo de prosperidad. Esta fe hay que desarrollarla antes de la tribulación. Pero Satanás le dice a los cristianos, hoy no te preocupes por la tribulación, que tú no vas a pasar por eso. Entonces la gente se pone tranquila, dice, bueno, no tengo que desarrollar ninguna fe necesaria para pasar por ese periodo, porque yo no voy a pasar por eso. Y se van a encontrar en la tribulación y van a fracasar porque no se han preparado de antemano. Ahora fíjense, ¿se prepararía usted para un huracán en California si el huracán va a ocurrir en la Florida? Claro, ahora, si usted no piensa que va a pasar por la tribulación, ¿se va a preparar para la tribulación? No. En ningún sentido de la palabra. Los evangélicos creen que Apocalipsis 4 al 22 se cumple después del rapto. Si ese es el caso, entonces ¿para qué estudiamos nosotros Apocalipsis 4 al 22? Si eso se va a cumplir después que estamos en el cielo, ¿qué necesidad hay de estudiarlo? El conflicto de los siglos, página 614, que es el capítulo sobre el tiempo de angustia, Elena White universaliza la tribulación. En esta página ella nos asegura que este periodo será acortado para bien de los escogidos. En esta página hace muchas alusiones a Mateo 24. Ustedes deben leer esta página porque la hermana White constantemente se refiere a Mateo 24. Habla, por ejemplo, de la ley dominical, que es la abominación asoladora. Habla de la huida de las ciudades, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Habla del decreto de muerte. Habla del acortamiento del periodo de tribulación. Vamos a leer esta cita, Conflicto de los Siglos, página 614. Dice la sierva del Señor, sin embargo, el tiempo de angustia, ¿qué va a pasar? Será acortado por amor de los elegidos.
Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Sigue diciendo, pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. ¿Será protegido el pueblo de Dios durante ese periodo? Ciertamente que sí. Ahora, el siguiente evento que encontramos en el tiempo de angustia es la falsificación de la segunda venida de Cristo. Vamos a anotar Mateo 24, 23. Entonces, todavía está hablando del periodo de tribulación. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis. Es decir, después del cierre de la gracia, van a venir personas pretendiendo ser ¿qué? Pretendiendo ser Cristo. Y vamos a encontrar que después de aparecer varios falsos Cristos, se va a aparecer uno que va a pretender ser el Cristo, un individuo específicamente. Ahora, hacia el final de la tribulación, Satanás falsificará la segunda venida de Cristo haciéndose pasar por Cristo. La palabra entonces indica que la falsificación de la segunda venida de Jesús va a ocurrir después de cerrarse la puerta de la gracia. ¿Les queda claro ese punto? ¿Cuándo es que Satanás va a falsificar la segunda venida? Muchos creen que es antes del cierre de la gracia que Satanás se va a aparecer como si fuera Cristo. Pero la secuencia cronológica de Mateo 24 indica que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús durante la gran tribulación, después del cierre de la puerta de la gracia. Porque Mateo 24 está en orden ¿qué? Está en orden cronológico, un evento tras otro. Claro, alguien pregunta esto. ¿Por qué falsificaría Satanás la segunda venida si todos los fieles están sellados y ya no pueden ser engañados? ¿Entienden la pregunta? Algunos dicen, bueno, después del cierre de gracia, ¿de qué le sirve a Satanás falsificar la segunda venida si él ya sabe que todos los casos están decididos? ¿No sería más lógico pensar que Satanás falsifica la segunda venida antes de cerrarse la puerta de la gracia? La respuesta es muy sencilla. Satanás alberga la esperanza que podría contrariar la palabra de Dios. Satanás no se rinde así nomás. Él ve que los santos están clamando día y noche para que sean libertados de su adversario. Ahí está la parábola de la viuda, y que está clamando día y noche, y Satanás los ve clamando y gimiendo, rogando que Jesús venga a librarlos. Satanás falsificará la segunda venida para dar la impresión que sus oraciones están siendo contestadas. Es decir, aquí la hermana White tiene una cita en el libro Eventos de los Últimos Días, donde él dice que cuando el pueblo de Dios estará clamando y gimiendo, Señor, interviene para librarnos, que haya este decreto de muerte, vamos a morir a manos de nuestros enemigos. Cuando están diciendo eso, es que Satanás va a falsificar la segunda venida y va a decir, yo he venido contestando sus oraciones. Será un engaño casi irresistible, dice el espíritu de profecía. Ahora vamos a dar una analogía para que ustedes puedan entender por qué Satanás hace esto si él sabe que todos los fieles están sellados. El siguiente párrafo. Tal vez una analogía nos ayude a entender por qué Satanás procurará engañar a los escogidos cuando sabe que Dios ha dicho que no pueden ser engañados. Yo les pregunto, ¿sabe Satanás que después del milenio no va a poder conquistar la Nueva Jerusalén? ¿Ustedes creen que Satanás sabe que después del milenio va a rodear la ciudad, pero no va a poder conquistar la ciudad? ¿Él sabe eso? ¿Ustedes no creen que Satanás es capaz de leer Apocalipsis 20?
donde dice que va a rodear la ciudad, pero va a descender fuego del cielo que va a consumir a los impíos. Satanás sabe que él no va a poder con la ciudad. Claro, entonces ¿por qué se va a preparar para atacarla? Porque el diablo es el diablo. El diablo dice, mire, somos millones y millones, los que están en la ciudad son pocos. Yo sé que Apocalipsis 20 dice que no voy a prevalecer, pero quién sabe, de pronto puedo contrariar la palabra de Dios. El diablo es diablo y no se va a rendir así nomás. Ahora, notemos Mateo 24, versículo 24 y versículo 26. Primero aparecen falsos cristos y falsos profetas, pero luego se va a aparecer uno, que es la falsificación de la segunda venida. Dice Mateo 24 y el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos, aún a los escogidos. Y ahora fíjense, en español lamentablemente la traducción no capta esto, pero en el griego sí está. Así que si os dijeren, mirad, Él está en el desierto. No está hablando de muchos falsos cristos, está hablando de ¿qué? De un falso Cristo. Así que dice, si os dijeren, mirad, Él está en el desierto, no salgáis. O mirad, Él está en los aposentos, no lo creáis. Ahora, el versículo 24 habla en términos genéricos, pero comenzando en el versículo 25, se habla de un individuo, en otras palabras. Aun cuando la traducción en español no lo refleja, aparece el pronombre personal masculino, él, 2 veces aquí en Mateo 24 y el versículo 26. Ahora, ¿cómo podrán los escogidos distinguir entre lo genuino y lo falso? La Biblia enseña claramente que Jesús en su segunda venida no tocará la tierra. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice que seremos reunidos a Él en su segunda venida, no Él a nosotros. Primera Tesalonicenses 4:13 al 17 dice claramente que los fieles serán arrebatados en las nubes para recibirlo a Él, ¿dónde? En el aire. Mateo 24:30 dice que Jesús va a enviar a sus ángeles a recoger a los escogidos, lo cual indica que Él va a estar encima de la tierra si está enviando a los ángeles a recoger el pueblo de Dios. Además de eso, Juan 14:1 al 3 nos dice claramente que Jesús va a llevar a sus escogidos ¿a dónde? Al cielo. Ahora, fíjense qué interesante esto. Los cristianos conservadores, como los evangélicos y los pentecostales, creen que cuando Cristo venga en su venida gloriosa, porque ellos creen que va a haber un rapto de la iglesia, los fieles van a ser llevados al cielo 7 años antes de la gloriosa segunda venida. Y allá van a estar disfrutando con el Señor por un periodo de 7 años, mientras que los que se quedaron aquí van a sufrir el terrible tiempo de angustia. Y luego ellos creen que 7 años después, Cristo viene en su gloriosa venida a la tierra y que va a establecer aquí en la tierra su reino y va a gobernar en la tierra por 1000 años. Ahora, ¿se están preparando ellos para ser engañados por la falsa segunda venida del Señor Jesús? Sí, porque ellos están esperando que Cristo va a venir acá y que va a establecer su reino acá. Y creen que Jesús va a sanar las enfermedades, que el Señor Jesucristo va a enseñar las lindas cosas que enseñaba cuando estuvo en la tierra. Los cristianos, al creer eso, se están dejando abiertos para creer en la falsa segunda venida que Satanás va a implementar. Ahora, noten que en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, se describe la falsa segunda venida. En el versículo 1 se habla de la verdadera segunda venida y en el versículo 9 se habla de la falsificación de la segunda venida por Satanás. Note Mateo 24:25, Jesús dice, ya os lo he dicho antes. ¿Qué está diciendo Jesús cuando declara, ya yo se lo dije antes? Está diciendo, mire, cuando venga este falso Cristo, por más impresionante que sea, acuérdense que yo les dije esto.
Él no va a tocar la tierra, no va a venir hasta acá. Ahora, vamos a leer un pasaje aquí del Espíritu de Profecía, donde ella describe la falsificación de la segunda venida de Cristo. Se encuentra en la página 110 de nuestro sílabo. Es impresionante esta cita. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Y la base bíblica está en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Note lo que sigue diciendo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará que Cristo ha venido en diferentes partes de la tierra. ¿En contraste con qué? ¿Qué dijo Jesús? Todo ojo lo verá. Pero aquí dice, en diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis, el capítulo 1. Es decir, Satanás va a poder falsificar cómo parece Jesús en su segunda venida. Sigue diciendo aquí, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Es decir, la gente va a confiar en el testimonio de los demás, en lo que dicen sus ojos, en lo que dicen sus oídos. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. El diablo también puede hablar con una voz melodiosa. Sigue diciendo aquí la sierva del Señor. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales. Fíjese que va a enseñar algunas cosas que enseñó Jesús. Y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. ¿Hacía eso Jesús? ¿Curaba las dolencias del pueblo? ¿Cómo no? ¿Hablaba palabras que eran de consuelo para la gente? ¿Cómo no? Sigue diciendo, cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta, ¿qué cosa? Casi irresistible. Por eso dice que engañará si fuere posible aún a quienes, a los escogidos. Sigue diciendo, pero el pueblo de Dios no será extraviado. ¿Por qué el pueblo de Dios no se va a extraviar? ¿Acaso los ojos no dicen que esto es Jesús? ¿Acaso los oídos no dicen que este es Jesús? ¿Acaso la muchedumbre del mundo no dice que esto es Jesús? ¿Cómo es que el pueblo de Dios, una minoría, va a decir, este no es Jesús? ¿A base de qué? No se guían por sus ojos, ni sus oídos, ni sus emociones. ¿Se basan en qué? En la palabra de Dios. Sigue diciendo, pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas, ¿cuán importante es conocer las verdaderas enseñanzas de la Biblia? ¿Es importante conocer doctrina? ¿Es importante saber cómo va a venir Jesús? O sea, yo una vez escuché a un pastor decir, a mí no me importa cómo viene, a mí lo que me importa es que viene. Pues si usted no sabe cómo viene, usted va a aceptar el Cristo que no es. Dice, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen. Precisamente sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Así que lo que dice
en cuanto al día de reposo es contrario a la Biblia, pero su forma de venir también es contraria. Dice, además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque ahora va a citar la hermana White lo que leímos de Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sigue diciendo la sierva del Señor, no se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. ¿Cómo sabrá el pueblo de Dios que este es un falso Cristo? Dos maneras. Uno, la manera o la forma en que viene Satanás disfrazado como Jesús. Y en segundo lugar, las enseñanzas de este falso Cristo no cuadran con la santa palabra de Dios. ¿Cuán importante es conocer entonces la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, es cuestión de vida o muerte que nosotros nos fortalezcamos en la palabra de Dios, que podamos vivir por un así dice Jehová. Y luego después de esto, fíjense, viene la destrucción, ¿verdad que sí? Va a venir la destrucción, las plagas. ¿Y qué es lo que se ve según Mateo 24 y el versículo 28? Cuando Cristo venga como el rayo del oriente y el occidente, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán ¿qué? Y qué interesante, las águilas. ¿Hubo águilas en la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento? ¿Hubo águilas en la destrucción de Jerusalén? Sí. ¿Se verán las águilas al final cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cómo no? Ahora, hablemos de la segunda venida y las señales en los cielos. Vamos a notar Mateo 24 y el versículo 29 al 31. Esto es después, cuando ya llega a su fin la tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todavía no es la segunda venida. Está llegando al final la tribulación y luego vienen estas señales. El sol se oscurece, la luna también se oscurece porque no da su resplandor, las estrellas caen del cielo y dice las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a encontrar que las potencias de los cielos, the powers of the heavens en inglés, son el sol y la luna. Porque el sol Dios lo hizo para gobernar durante el día y la luna la colocó en el cielo para gobernar la noche. Dicen en Génesis 1 y el versículo 16. Y ahora noten, primero viene sol, luna y estrellas, las señales, y entonces dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjense que viene primero las señales en el sol, luna y estrellas, luego se ve la señal del Hijo del Hombre, y luego entonces se ve a Jesús viniendo en las nubes. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ven los 3 puntos ahí? Sol, luna y estrellas, señales. Luego la señal del Hijo del Hombre y luego Cristo llega para recoger a sus escogidos. Ahora, recordemos que el papado tiene ¿cuántas etapas en que domina y persigue? 2 etapas. Por eso la tribulación también tiene ¿qué? ¿Entendieron este punto? La tribulación también tiene 2 etapas. Ahora, las señales en los cielos
anunciaron que el cautiverio del pueblo de Dios estaba a punto de concluir al terminar los 1260 años. Ustedes recuerdan que hubo señales que indicaban que iba a caer el papado y que el pueblo de Dios iba a ser librado de su persecución durante los 1260 años. ¿Recuerdan en qué años fue que sucedió esto? Hubo un gran terremoto en 1755, el terremoto de Lisboa. Luego el sol se oscureció en 1780. La luna se vio como sangre esa misma noche en que el sol se oscureció. Y en 1833, ¿qué pasó? Las estrellas cayeron del cielo. Ahora necesitamos entender cómo se relacionan estas señales con lo que leímos en Mateo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre y caerán las estrellas del cielo. Y eso vamos a hablar. Ahora, las señales en los cielos anunciaron que el cautiverio del pueblo de Dios estaba a punto de concluir al terminar los 1260 años. Pero las señales en los cuerpos celestes también anunciarán en el futuro el fin del cautiverio del pueblo de Dios en la gran angustia final. Es decir, hubo un cumplimiento parcial en 1755, 1780 y 1833. Estas señales demostraron que la primera etapa de la tribulación estaba ¿qué? Llegando a su fin. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Alguno preguntará, ¿cómo pueden señales que ocurrieron hace más de 200 años ser señales de la pronta venida de Jesús? Esto es siempre algo que le sacan en cara a los adventistas. ¿Cómo dice usted que un terremoto en 1755 y un oscurecimiento del sol y la luna en sangre en 1780 y la caída de las estrellas en 1833 son señales de la pronta venida de Jesús si estamos ya en el año 2016? La gente cada rato saca esto. Pero es que las señales en el sol, la luna y las estrellas en 1780 y 1833 no eran solo para anunciar que estaba comenzando el tiempo del fin, sino que eran un anuncio de que iba a concluir el primer periodo de tribulación e iba a comenzar el tiempo del fin. Ahora, aquí viene un punto importante. En Apocalipsis 6, 12 y 13, dice que la luna se tornó como sangre, pero en Mateo 24, 29 dice que la luna se ¿qué? La luna se oscureció. ¿Es la misma señal esa? ¿Es lo mismo oscurecerse la luna que la luna verse como sangre? No, no es la misma señal. Técnicamente las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 no son las mismas de Mateo 24, 29. Las de Mateo 24, 29, ¿recuerdan que lo leímos? El sol se oscurece, la luna no da su lumbre y las estrellas caen del cielo. Esas señales se cumplieron en 1780 y 1833. No se cumplieron en 1780 y 1833. Esas señales en el sol, la luna y las estrellas. Las señales de Mateo capítulo 24 y el versículo 29 y 30 son señales que se van a cumplir en el futuro. Ahora, las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 se parecen a las de Joel 2:31. Las de Joel 2:31, recuerdan que el apóstol San Pedro presentó estas señales en el día del Pentecostés. Allí en Joel 2:31 dice que el sol se oscurecerá, la luna será tornada en sangre antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, no en el día terrible de Jehová, sino antes del día grande y terrible de Jehová. Hay varios textos del Antiguo Testamento que presentan las señales en el sol, la luna y las estrellas. No todos estos textos se refieren al mismo momento. Las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 se aplican a 1780 y 1833. Las señales de Mateo 24, 29 y 30 se aplican a señales que anuncian la venida inmediata del Señor Jesucristo. Las señales de Joel 2:31 se aplican al día del Pentecostés y se aplican también a 1780 y 1833.
Pero las señales que se mencionan en los otros textos del Antiguo Testamento, donde habla del sol, la luna y las estrellas, se aplican a eventos que se realizan inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Por ejemplo, Joel 2, 10 y 11 presenta diferentes señales que las de Apocalipsis 6, 12 y 13 y Joel 2, 31. En Joel 2, 10 y 11 hay un terremoto, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. ¿Es diferente eso que lo que encontramos en Mateo 24? Mateo 24 dice ¿qué cosa? Dice el sol se oscurece, la luna no da su lumbre y las estrellas del cielo caen. Pero estas señales en Joel 2 dice que el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. No son las mismas señales. Y luego tenemos Joel 3, 15 y 16. No presenta tampoco las mismas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13. Allí dice que los cielos y la tierra se sacudirán y el sol y la luna se oscurecerán. En Isaías 13:10 y los versículos siguientes no presenta las mismas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13. En Isaías dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Esto no sucedió en 1755, 1780 y 1833. ¿Están entendiendo este punto? En otras palabras, hay dos grupos de señales en el sol, la luna y las estrellas. Un grupo se cumplió en 1780 y 1833. El otro grupo se cumplirá inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesús. Vamos a leer Mateo 24, 29 al 31. Ustedes recordarán que los versículos inmediatamente antes de estos, Satanás falsificó la segunda venida de Jesús, es decir, falsificará en el futuro la segunda venida de Jesús. Y luego, hacia el final, ya cuando va a terminar la tribulación, después que Satanás falsifica la segunda venida de Jesús, entonces tenemos estos versículos que vamos a leer ahora. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ustedes recordarán que en nuestra sesión pasada mencionamos que la gran tribulación tiene dos etapas. La primera etapa fue durante los 1260 años. Fue la peor tribulación de la historia del mundo en lo que respecta a longitud, 1260 años. Pero encontramos que en el futuro se va a reanudar la persecución o la tribulación que existió durante los 1260 años. Esa será la peor tribulación en lo que respecta a intensidad. Es decir, los 1260 años fue la peor tribulación en longitud. Al final de la historia, cuando se reanude la gran tribulación, después de un tiempo, cuando la bestia tiene su herida mortal, será la peor tribulación en lo que respecta a intensidad de sufrimiento, no longitud. Ahora, el punto que yo quiero recalcar es que cuando estaba a punto de terminar el primer periodo de tribulación, hacia el final de los 1260 años, hubo señales en el sol, la luna y las estrellas indicando que ese periodo estaba a punto de terminar y el pueblo de Dios iba a ser librado de la opresión de parte de la bestia o el cuerno pequeño. Vamos a encontrar también que cuando está por terminar el último periodo de tribulación,
Habrá también señales en el sol, la luna y las estrellas. Ahora, las señales en el sol, la luna y las estrellas que ocurrieron al final de los 1260 años fueron parciales y locales. Mientras que al final de la historia las señales en el sol, la luna y las estrellas serán globales y serán de tal manera que todo ser humano las presenciará, no solamente en Nueva Inglaterra, no solamente un terremoto en Europa, sino que será algo que sucederá a nivel global. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 6 y el versículo 12 y el versículo 13. Apocalipsis 6 y el versículo 12 y el versículo 13. Hay 4 puntos que quiero recalcar en estos versículos. Miré, cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, número 1, y el sol se puso negro como tela de silicio, ese es número 2, y la luna se volvió toda como sangre, número 3, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Señal número 4. Terremoto, el sol se oscurece, la luna se torna como sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Ahora, estas señales se cumplieron hacia el final de los 1260 años. El gran terremoto fue el terremoto de Lisboa en 1755. El oscurecimiento del sol fue durante el día en 1780, mayo 19. Y esa misma noche de mayo 19, 1780, la luna apareció toda como sangre. No se oscureció la luna, pero parecía que la luna estuviera llena de sangre. Y luego en 1833 cayeron las estrellas, un fenómeno que se vio mayormente en el este de los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Esas son las señales que se mencionan aquí en el 6º sello, en Apocalipsis 6, 12 y 13. Son las mismas señales que se mencionan en Joel 2:31. Fíjense lo que dice Joel 2:31. El sol se convertirá ¿en qué? En tinieblas. Y la luna ¿en qué? En sangre. Y ahora quiero que noten una palabrita muy importante. Esto no es a la segunda venida, porque dice que esto va a pasar ¿cuándo? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Yo pregunto, ¿estas son señales de la ira de Jehová en su segunda venida? No, estas señales suceden ¿cuándo? Antes de la segunda venida. Son las señales que ocurrieron en 1755, en 1780 y en 1833, que indicaban que la persecución del pueblo de Dios estaba llegando a su final. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay otros textos de la Biblia que describen las señales que van a ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida, en la segunda etapa de la tribulación. Vamos a notar algunos de esos textos. No voy a leer Hechos 2:20 porque es una repetición de Joel 2:31. Vamos a leerlo por si acaso. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y fíjense lo que dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si esto se refiriera a la segunda venida, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría invocar el nombre de Jehová en ese tiempo? No podría. Así que estas señales suceden antes de cerrarse la puerta de la gracia, antes de la segunda venida de Jesús. Pero hay ciertas señales que van a ocurrir cuando Jesús venga o inmediatamente antes que Jesús venga. Señales en los cielos igual, indicando que la persecución final contra el pueblo de Dios está llegando a su terminación. Todos los otros textos que tenemos aquí describen esas señales en los cielos inmediatamente antes de la segunda venida. Noten Joel, el capítulo 2 y el versículo 10 y el versículo 11. Joel 2 y el versículo 10 y 11. Está hablando el versículo 10 de la segunda venida de Cristo. Dice, delante de él, ¿qué cosa? Temblará la tierra. Ahí está el terremoto, ¿verdad? Recuerden que en las otras señales un terremoto también.
Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Hay alguna diferencia entre eso y lo que leímos en Apocalipsis 6? ¿Notan qué diferencia hay? En Apocalipsis 6 dice que la luna se va a ver como ¿qué? Como sangre. Pero aquí ¿qué dice que va a pasar con la luna? Se va a oscurecer. No es la misma señal. Así que dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Hay alguna diferencia entre eso y Apocalipsis 6? Apocalipsis 6, ¿qué decía? Que las estrellas iban a caer. Aquí dice que no iban a resplandecer más. Y luego dice el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque es muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es la misma pregunta que está en Apocalipsis 6, 17, después de las señales que nosotros leímos. Noten también Joel 3 y el versículo 15 y 16, las mismas señales que anuncian la segunda venida, que ocurren en relación con la segunda venida. Dice, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Ven la diferencia otra vez? No dice que la luna se va a tornar como sangre. Dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas que van a hacer retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Un pasaje más que menciona las señales está en Isaías, el capítulo 13 y los versículos 10 al 13. Apocalipsis 13 y el versículo 10 hasta el versículo 13. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su ¿qué? No darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Es esa la misma señal que encontramos en Apocalipsis 6, 12 y 13? No, no es la misma. Sigue diciendo, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es decir, va a haber muy pocos que quedan, muy poco remanente, tan escaso como el oro de Ofir. Y luego dice el versículo 13, porque haré ¿qué cosa? Estremecer los cielos y la tierra, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de su ira. ¿Se dan cuenta que hay dos grupos de señales? Hay ciertas señales en el sol, la luna y las estrellas y un temblor de tierra que ocurren antes de la segunda venida, cuando la gente todavía puede invocar el nombre de Jehová. Hay otro grupo de señales que ocurren inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Señales no a nivel local, sino a nivel global. Ahora, Elena G. de White reconoció que las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 se aplican a eventos que sucedieron en 1755, en 1780 y 1833. Ella reconoció que estas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 no se aplican al tiempo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Fíjense lo que tenemos aquí. En el Conflicto de los Siglos, página 305 hasta la página 309, la hermana White describe el oscurecimiento del sol y la luna tornada en sangre el 19 de mayo de 1780. Luego, un poco más adelante, en el Conflicto de los Siglos, página 332, ella describe la caída de las estrellas en 1833. Pero aquí está lo que es interesante. La hermana White no cita Apocalipsis 6, 14 al 17 inmediatamente después de citar Apocalipsis 6, 12 y 13. Es decir, para la hermana White hay un largo espacio de tiempo entre lo que ocurre en Apocalipsis 6, 12 y 13 y lo que va a ocurrir en Apocalipsis 6, 14 al 17.
Ahora, ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque la hermana White no cita en el conflicto de los siglos, Apocalipsis 6, 14 al 17, hasta la página 625 del conflicto de los siglos. Fíjense que en la página, como dijimos aquí, en la página 305 a la 309 y la página 332, ella cita Apocalipsis 6, 12 y 13 y dice que esto pasó en 1755, 1780 y 1833, las señales en los cielos. Pero no cita inmediatamente Apocalipsis 6, 14 al 17. Ella no cita esos versículos en el conflicto de los siglos, sino hasta el conflicto de los siglos, página 625. ¿Cuántas páginas han pasado entre la página 332 y la página 625? Casi 300 páginas han pasado en el conflicto de los siglos entre los versículos 12 y 13 y los versículos 14 al 17. Ahora, quiero leerles la cita que da la hermana White en el conflicto de los siglos, página 625. Ustedes lo tienen ahí en su material. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. Y ahora escuchen bien lo que dice. Este es el versículo 14 de Apocalipsis 6. El cielo se recoge como un pergamino que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Ese es Apocalipsis 6, 14. Luego dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y luego cita los versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? ¿Cuándo se aplican los versículos 14 al 17? En relación con la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo se aplican los versículos 12 y 13? Con lo que sucedió en 1755, 1780 y 1833. Es decir, hay un periodo de tiempo entre las señales que ocurrieron cuando estaban terminando los 1260 años de gran tribulación y luego hay señales que van a ocurrir en los versículos 14 al 17, cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Ahora, es cierto que Elena White usa Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 para las señales al final de los 1260 años y también para describir las señales inmediatamente antes de la segunda venida. Vamos a leer esa cita de la hermana White en el conflicto de los siglos, página 307. 25 años después del terremoto de Lisboa, apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Pero la Biblia no dice que se oscureció la luna, ¿verdad? Pero dice el oscurecimiento del sol y de la luna. Sigue diciendo, lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Señor mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Y él luego cita Marcos 13:24. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió
esta profecía. Ahora, ¿cómo entendemos que la hermana White aplica Marcos 13 a las señales que ocurrieron a la conclusión de los 1260 años, cuando hemos visto que Mateo 24 y Marcos el capítulo 13 están describiendo señales en el sol, la luna y las estrellas que ocurren en relación con la segunda venida? Hermanos y hermanas, hay una sola explicación para eso, y es que hay una sola tribulación que consta de 2 etapas. Y entre las 2 etapas se encuentra un periodo cuando se suspende la persecución. ¿Quién persiguió en el pasado? Les pregunto, ¿quién fue que persiguió en el pasado? La bestia o el cuerno pequeño. ¿Qué representa la bestia o el cuerno pequeño? Representa el poder papal. ¿Qué poder va a perseguir en el futuro? El mismo sistema. Es como, por ejemplo, cuando una persona se muere y digamos pasan 200 años y luego Cristo resucita a esa persona, ¿cuánto tiempo pasó para esa persona? No pasó ningún tiempo porque está muerta. La bestia recibió una herida mortal en 1798 y ha estado ¿qué? Ha estado muerta. Cuando resucite, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a donde dejó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, es la misma tribulación, es el mismo sistema y el fin de la tribulación de los 1260 años y el fin de la tribulación final se marca por señales en el sol, la luna y las estrellas, solo que al final de los 1260 años estas señales son mayormente locales en Europa y en América, mientras que antes de la segunda venida estas señales serán globales. El sol se oscurecerá en el mundo entero, la luna se oscurecerá en el mundo entero, las estrellas serán movidas de sus lugares en el mundo entero. Habrá un terremoto, no en Lisboa, sino que habrá un terremoto ¿dónde? A nivel global. Ahora vamos a notar al pie de la página 112 un detalle más sobre estos 2 periodos de persecución. Nosotros debemos entender las señales que anuncian el final de los 1260 años y las señales que anuncian el fin de la tribulación grande al final de la historia en el contexto del 5º sello de Apocalipsis 6 y el versículo 9 al 11. En el 5º sello se mencionan 2 grupos de mártires. ¿Por qué se mencionarían, creen ustedes, en el 5º sello 2 grupos de mártires? Un grupo en el pasado y un grupo en el futuro. A ver, ¿por qué creen ustedes que es eso? ¿Hubo una persecución en el pasado donde murieron muchos mártires perseguidos por la bestia? Sí, dice que persiguió a los santos del Altísimo. Yo pregunto, ¿va a haber mártires en el futuro que van a ser perseguidos por el mismo sistema? ¿Cómo no? Ahora, quiero que notemos aquí que las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 es el anuncio que la opresión del primer grupo de mártires está a punto de concluir. Y las señales de Apocalipsis 6, 14 al 17 anuncian que la opresión del segundo grupo de mártires está por concluir. Cuando la voz de Dios libre a su pueblo al final del tiempo de angustia, la tierra temblará, el sol y la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Por eso el planeta estará ¿en qué condición durante los 1000 años? Estará en tinieblas, porque el sol, la luna y las estrellas serán movidos de sus lugares. Se van a oscurecer el sol, la luna y las estrellas. Vamos a leer en cuanto al 5º sello para que podamos entender un poco mejor esto. Dice, cuando abrió, esto es Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un grupo de mártires que está clamando a Dios diciendo, nos están matando, nosotros somos fieles a ti, nos están matando. ¿Hasta cuándo tú no vas a juzgar y vengar y rectificar esta situación? Ahora, ¿quiénes son esos mártires que están clamando en el 5º sello?
son los mártires que murieron durante los 1260 años. Porque el cuarto, si recuerdan, el cuarto caballo representa el periodo de dominio papal. Eso no tenemos tiempo de estudiarlo, pero es buena teología adventista. El cuarto sello es el periodo en que dominó el papado. Y en el quinto sello, los mártires están clamando, Señor, nos está matando este sistema, persigue a los santos del Altísimo, estamos muriendo. ¿Y qué has hecho tú? ¿Hasta cuándo nos vas a juzgar y a vengar? Y ahora fíjense la respuesta de Dios. Dice en el versículo 11, y se les dieron, y el texto realmente dice, se les dio a cada uno de ellos. Eso dice en el griego. Lamentablemente la traducción dice se les dieron, como si fue por un grupo grande se les dieron. No, individualmente se le dio a cada uno, ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Yo pregunto, ¿estaban seguros a pesar de que murieron fieles, sí o no? ¿Estaban cubiertos del manto de justicia de Jesús? ¿Cómo no? Dice, se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que ¿qué? ¿Qué significa eso, que descansasen? Pues significa que están muertos. Si el muerto es un reposo, el muerto es un sueño, ¿sí o no? Se les está diciendo que van a quedar muertos por un tiempo, ¿verdad? Dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta cuándo era que ellos iban a ser juzgados y vengados? Hasta que muriera el segundo grupo de mártires. Hasta que murieran los que iban a ser muertos como ellos fueron muertos. Yo pregunto, ¿cuándo es que ese grupo va a morir? Pues si estos son los mártires de los 1260 años, y se les dice, descansen, ustedes están tranquilos, tienen el manto blanco, ustedes están seguros, van a descansar un rato. Pero entonces yo voy a juzgar y a vengar cuando se complete el número de los mártires en el futuro. ¿Cuál es el sistema que va a perseguir al pueblo de Dios en el futuro? El mismo sistema que persiguió a los mártires en el pasado. Ahora, vamos a notar esto. Se notará en Apocalipsis 6, 9 al 11, que se mencionan dos grupos de mártires. Un grupo fue muerto por la bestia durante los 1260 años. Estos individuos recibieron su manto y descansaron en la muerte. Fíjense lo que dice la hermana White en cuanto a este grupo. La hermana White aplica Apocalipsis 6, 9 al 11 a dos momentos, dos periodos, uno pasado y uno futuro. La hermana White sabía lo que enseña esto. Dice en el conflicto de los siglos, página 59, este es el grupo número 1, el grupo del pasado. En el siglo XIII, ¿eso es pasado o futuro? Sí, hasta donde yo sepa, el siglo XIII ya pasó. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. ¿Qué fue? La Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró junto con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles controlaron las mentes de hombres malvados, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que anotaba el temible registro de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos demasiado horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Solo en el juicio va a aparecer eso. Y luego dice, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos, y ahora escuchen bien, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios, ¿por qué? ¿Cuál es el primer grupo de mártires? ¿Pasado o futuro? Pasado. Dice, clamaban a Dios por venganza contra aquel poder apóstata. Pero la hermana White también dice que habrá un grupo de mártires en el futuro y le aplica el quinto sello a ese grupo de mártires también. Note lo que dice en Review and Herald, diciembre 21, 1897. En un momento vamos a volver a la cita de Maranatha, página 129. Pero quiero ir primero a la cita que encontramos al pie de la página 113. Dice, cuando el desafío hacia la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea duramente afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. ¿Es futuro o pasado lo que ella está diciendo? Futuro. Entonces se oirá la voz de los mártires que yacen en sus sepulcros
y que se presenta bajo el simbolismo de las almas que vio Juan que habían sido muertos por aferrarse a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. En ese tiempo ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Es tiempo de obrar, pues han invalidado tu ley. Las oraciones fervientes de su pueblo serán respondidas, pues a Dios le agrada que su pueblo lo busque de todo corazón y que dependan sobre él como su libertador. Dios será buscado para que haga estas cosas en favor de su pueblo y se levantará para protegerlos y vengarlos. No vengará Dios a sus elegidos que claman día y noche a Él. ¿Cuántos grupos de mártires hay? 2. ¿Cuál es el primer grupo? Los 1260 años. ¿Cuál es el segundo grupo? En el futuro. ¿Qué señales dio Dios de que la primera persecución estaba llegando a su fin? 1755, 1780 y 1833. ¿Qué señales se van a dar al final de la historia que ha llegado a su fin la persecución del segundo grupo de mártires? Las señales ¿dónde? En el sol, la luna y las estrellas y un terremoto a nivel ¿qué? Global. ¿Están entendiendo esto? Ahora volvamos a la cita que pasamos por alto. Maranata, página 129. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, renuncie de tal manera de los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, por este acto el protestantismo unirá sus manos con el papado. Esto no significa más que darle ¿qué? Vida. Para darle vida tiene que estar ¿qué? Tiene que estar muerto, muy bien. No significa más que darle vida a la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de ¿qué? De resurgir en un activo despotismo. Yo pregunto, ¿la persecución del futuro es una continuación de la persecución del pasado? ¿Es el mismo sistema? ¿Y su final será anunciado por señales en el sol, la luna y las estrellas y un gran terremoto? Obviamente que sí. Ahora, vamos a la siguiente página. ¿Cómo se relacionan estos dos grupos de mártires? La respuesta no es difícil de hallar. La primera bestia que se levantó del mar, que es lo mismo que el cuerno pequeño, gobernó por 42 meses. Y al final de este periodo recibió una herida mortal, que la tornó inactiva por un periodo de tiempo, los últimos 200 y algo de años. Al mismo tiempo que la primera bestia recibió su herida mortal, se levantó una segunda bestia de la tierra. Según Apocalipsis 13, 11 al 18, esta bestia hará todo lo que está a su alcance para ayudar a la primera bestia a recuperar su ¿qué? A recuperar su poder. Yo pregunto, cuando la segunda bestia le ayude a la primera bestia a recuperar su poder, ¿se va a reanudar la persecución que se suspendió? ¿Cómo no? Sigue diciendo aquí, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en su favor. Hablará como el dragón, es decir, como Roma. Mandará a todos los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Hará una imagen de la primera bestia. Impondrá la marca de la primera bestia bajo pena de muerte. Esta bestia será la espada en la mano de la primera bestia. Se convertirá en el poder ejecutivo de la primera bestia. Así como ocurrió en el pasado, los santos se mantendrán fieles a su Señor en medio de la peor persecución de la historia. Como pasó en el pasado, sucederá en el futuro. Poco antes del cierre de la puerta de la gracia, durante la proclamación del fuerte clamor, este dato es muy interesante, morirán algunos de los santos de Dios y de esta manera se completará el número de los mártires. Yo pregunto, ¿va a haber mártires en el futuro antes de cerrarse la puerta de la gracia? Cuando venga la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca, en un momento les voy a leer un versículo que lo comprueba. Se conoce como el pequeño tiempo de angustia. Cuando se está agitando el asunto de la ley dominical, va a haber un decreto de muerte contra el pueblo de Dios y va a haber mártires. Pero algunos no morirán, permanecerán vivos después del cierre de la gracia y su misma existencia estará en peligro. No obstante, no soltarán la mano de Dios. Con una fe inquebrantable se enfrentarán cara a cara con la muerte
pero tendrán la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Ahora ustedes pueden leer esta cita que está aquí. Esta cita, bueno, vamos a leerla. Hay muchas personas, la mayoría de los que están en la iglesia adventista hoy van a terminar fuera de la iglesia adventista. La vasta mayoría va a apostatar. Y usted dice, pastor, eso no suena muy bueno. Muéstreme un tiempo en la historia cuando la mayoría estuvo con Dios. No existe. Va a quedar solo un remanente del remanente. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. El conflicto de los siglos, página 608. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Eran adventistas estos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo no? Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, fíjense que no son solamente los que no han estudiado, los que van a caer. El diablo le interesa agarrar a los grandes, a los intelectuales, a los elocuentes, a los PhDs, podríamos decir. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Eso es lo que va a suceder. Algunos de esos van a morir. Algunos de los que son perseguidos por los hermanos de antaño van a morir. Pero hay un grupo que va a permanecer vivo, que va a pasar por el tiempo de angustia y no va a perecer. Es decir, van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Fíjense que la hermana White explicó que iba a haber dos persecuciones, la del pasado y la del futuro. Encontramos esta cita en el libro Eventos de los Últimos Días, página 270. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios. Ese es el mensaje del cuarto ángel, el fuerte clamor. ¿Se va a combinar con qué? Cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la qué? Y la repetición de las persecuciones pasadas. ¿Va a haber una repetición? Claro que sí. Ahora, ustedes dicen, entonces, pastor, usted está diciendo que cuando venga la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca, ¿va a haber entonces gente que va a morir como murieron durante los 1260 años? Claro que sí, vamos a leerlo en la Biblia. No es después del cierre de la gracia. Antes, inmediatamente antes, cuando venga el asunto de la ley dominical, algunos van a morir por fidelidad a la fe. Noten lo que dice Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 es la evidencia de que va a haber mártires cuando venga la prueba de la bestia, su imagen y su marca. Dice allí, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, esas son las vidas, de los decapitados. ¿Murieron si fueron decapitados? Pues esa es una pregunta ridícula. Claro que sí. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Y cuándo es que perdieron la cabeza? Dice, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen. Yo pregunto, ¿la imagen existe todavía? La imagen no está. Es cuando los Estados Unidos unen a la iglesia y el Estado para hacer lo mismo que hizo el papado durante los 1260 años. La imagen todavía no está, es futura. ¿La marca de la bestia está ahora o es futura? La marca de la bestia es futura. Así que estos son mártires del futuro. Cuando venga la prueba sobre la bestia,
su imagen y su marca. Así que dice, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué pasó? Y vivieron, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo. ¿Qué cosa? 1000 años. ¿Les está quedando claro el asunto de la tribulación? Ahora vamos a anotar Lucas 21, 25 y 26. A veces nosotros los adventistas tomamos textos y los aplicamos fuera de su contexto. Yo siempre he visto que este pasaje de Lucas 21, 25 y 26 se aplica a hoy en día. Dice, hay entre las naciones hay angustias por las olas del mar. Ese tsunami que hubo en el Japón. Inclusive escuché a alguien decir. Pero Lucas 21, 25 y 26 no se aplica a lo que está ocurriendo en el mundo ahora. Se aplica a lo que va a suceder ya al final del tiempo de angustia cuando están terminando las plagas. Vamos a leer esos versículos que se encuentran en Lucas 21, que es el pasaje paralelo al que encontramos en Mateo 24. Dice, entonces habrá señales, ¿dónde? En el sol y en la luna y en las estrellas. Ahora la pregunta clave es, ¿estas señales son las de 1755, las de 1780, 1833, o serán estas las señales que tienen que ver ya con la segunda venida, inmediatamente antes de la segunda venida? Es inmediatamente antes de la segunda venida. Sigamos leyendo. Dice, y en la tierra, ¿qué cosa? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿De qué están ellos atemorizados? ¿De qué están angustiados? Dice, del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los corazones por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora vamos a hablar de las potencias de los cielos en un momento. Pero ¿saben ustedes cuándo se cumple esto? Vamos a examinar cuidadosamente cuándo es que sucede esto. A menudo estos versículos se sacan de su legítimo contexto. No se refieren a la angustia que existe en las naciones de hoy. En realidad se refieren más bien a la ansiedad que viene como resultado del terremoto y las señales en el sol, la luna y las estrellas que serán movidas de sus lugares cuando la voz de Dios libre a su pueblo. En el conflicto de los siglos, página 693, el capítulo empieza, dicho sea de paso, el título del capítulo es La liberación del pueblo de Dios. En este capítulo la hermana White comienza describiendo las señales en el sol, la luna y las estrellas inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. El capítulo anterior se titula El tiempo de angustia. ¿Sigue el mismo orden de Mateo 24? Recuerda, el tiempo de angustia, luego señales en el sol, la luna y las estrellas. Así que ella está siguiendo el orden de Mateo el capítulo 24. Ella dice que la voz de Dios sacude los cielos y la tierra. ¿Recuerdan los textos que leímos de Joel, etcétera, donde dice que se va a sacudir los cielos y la tierra? Y hay un terremoto global, según dice ella. Note que la hermana White en este mismo capítulo, las primeras tres páginas del capítulo La liberación del pueblo de Dios, ustedes pueden leerlo. Ella habla en ese capítulo del bramido del mar. Usa la expresión bramido del mar, porque el mar se enfurece, dice ella. Y habla de la angustia de las naciones que se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos. Así que la angustia de Lucas 21 que está describiendo, cuando hay estas señales globales al final de la historia, ¿ustedes creen que la gente va a estar llena de angustia por el bramido del mar? ¿Cómo no? Aquí Ellen de White usa el lenguaje de Lucas 21, 25 y 26 para describir lo que ocurrirá al pueblo de Dios cuando sean librados inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Unas pocas páginas más adelante en este capítulo, la liberación del pueblo de Dios, la hermana White describe cómo Cristo enviará a sus ángeles para reunir a los escogidos. Ese es el siguiente evento que menciona de señales, el sol, luna y estrellas y terremoto.
y entonces luego dice que enviará a sus ángeles para recoger a los escogidos. Fíjense, la hermana White está comentando Mateo 24, aun cuando no siempre cita los versículos. Este también es el próximo evento de Mateo, el capítulo 24. Ahora, hablemos un poco de las señales en el cielo en el pasado. Ya leímos Conflicto de los siglos, página 305, pero vamos a leerlo de nuevo. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Y algunas personas dicen, ay, pero Pastor Bor, que las señales de 1755 y 1780, 1833 son señales de la pronta venida de Jesús. Me han pasado más de 200 años, pero miremoslo dentro de su perspectiva. En el contexto de 6,000 años de historia, 200 años sería cerca la segunda venida. Lógico que sí. La gente lo que dice, ay no, 200 años son muy largos. El tiempo para Dios es un tiempo diferente que el nuestro. Porque ya para los últimos 200 y algo de años, ya han pasado 5,700 y algo de historia del planeta. Podríamos decir entonces que estamos muy cerca de la segunda venida si lo miramos dentro de la perspectiva de toda la existencia del planeta Tierra. ¿Están entendiendo o no me están entendiendo? Sigue diciendo, Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá a las nubes con mucha potestad y gloria. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Y la primera de las señales era ¿qué cosa? El gran terremoto de Lisboa. Pero ahora quiero que noten que también ella aplica estas señales al futuro. Y usted dice, bueno, entonces la hermana White se contradice porque dice que estas señales eran pasadas y estas señales son futuras. No, ella no se está contradiciendo. Sencillamente, ella reconoce que hay dos etapas de la persecución, del tiempo de angustia, y hay dos grupos de señales en el sol, la luna y las estrellas. El primer grupo es para anunciar al pueblo de Dios que está terminando su periodo de persecución, y el segundo grupo para anunciar al pueblo de Dios que está terminando su periodo de persecución. Ahora, fíjense lo que dice este pasaje, Primeros Escritos, página 41. Esta cita es tremenda. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo, cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir ¿qué cosa? El cielo. Y cuando dijo tierra, se refería ¿a qué? A la tierra. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Las potestades del cielo son ¿qué? El sol, la luna y las estrellas. Y encontramos, por ejemplo, en Génesis 1 y el versículo 16, dice que Dios puso el sol para que ¿qué? Para que gobernara de día, y colocó a la luna para gobernar de noche. Entonces, las potestades que gobiernan son el sol y la luna y las estrellas. Sigue diciendo, las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. ¿Quiénes son esos? Los reyes de la tierra, los gobernantes. Luego dice, las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. En la hermana White en realidad dice, serán movidas de sus lugares. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. La voz de Dios es la que libra a su pueblo. Amén. Y por esa razón, hermanos y hermanas, encontramos que este planeta durante los 1000 años, ¿en qué condición va a estar? En tinieblas. ¿Por qué va a estar el planeta en tinieblas? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, el sol va a ser removido de su lugar, la luna será removida de su lugar,
y las estrellas también. ¿Saben lo que hizo Dios el cuarto día? El cuarto día Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas para beneficiar al planeta. Pero en la segunda venida de Jesús, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. Y el planeta va a estar a oscuras durante los 1000 años. Y después de los 1000 años, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, Dios no tiene que crear un nuevo sol. Dios no tiene que crear una nueva luna. Dios no tiene que crear nuevas estrellas. Sencillamente Dios va a tomar el sol, la luna y las estrellas y las va a ubicar a donde benefician al planeta como hizo al principio de la creación. Ahora, noten entonces el orden de las señales. Las señales en el sol, la luna y las estrellas. Se ve la señal del Hijo del Hombre y luego Cristo regresa y envía a sus ángeles a recoger a los escogidos. Son 3 eventos sucesivos. No son lo mismo. No son lo mismo las señales en el sol, luna y estrellas y la señal del Hijo del Hombre y Cristo regresa y envía a sus ángeles. No, no. Si ustedes leen el capítulo en el conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios, van a encontrar que estos eventos suceden un evento tras otro en orden cronológico. En primer lugar vienen las señales en el sol, la luna y las estrellas y el terremoto. ¿Qué anuncia eso? Eso anuncia que la esclavitud y la persecución de su pueblo ha llegado al fin. Es decir, es un anuncio en los cielos y en la tierra de que ya el pueblo de Dios no será perseguido más. Y la hermana White dice que en ese momento, cuando se deja oír la voz de Dios, el sol, la luna y las estrellas son movidas de sus lugares. En ese momento, dice ella, que hay una resurrección especial de los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Resucitan glorificados y los vivos que han sido oprimidos por este sistema también van a ser glorificados. Amén. Y luego va a pasar un tiempo, lean el capítulo, va a pasar un tiempo y entonces ya cuando Cristo llegue, pues la segunda venida de Jesús, la hermana White dice, toma varios días. No es solamente cuestión de que Él salió de allá y llegó enseguida, no. Son varios días. Viene como sobre un caballo blanco, como un general conquistador con los ejércitos del cielo. Y desciende. Antes de que salga del cielo, ya Él va a resucitar a los de la resurrección especial. Léanlo ahí en el conflicto de los siglos, página 695. Y entonces Jesús finalmente, cuando llega la terminación de su segunda venida, ya cuando está no en la tierra, sino hasta por encima de la tierra, ya cuando llega, entonces viene la resurrección de todos los justos de todas las épocas que murieron no durante el tiempo de la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Qué es la señal del Hijo del Hombre? La respuesta se halla en la historia del profeta Elías, en 1 Reyes 18, 41 en adelante. ¿Qué es lo que vio Elías en el cielo después que salió victorioso sobre la ramera y el rey Acab y los falsos profetas? ¿Qué fue lo que vio? Oh, vio una nube del tamaño del puño de una mano. ¿Eso se va a repetir? ¿Se va a ver esa señal en el cielo? Un puño como la mitad de la mano de un hombre, ¿sí? ¿Cómo no? La señal indica que el carruaje de fuego está por llegar para recoger al pueblo remanente, como estaba por llegar para recoger ¿a quién? A Elías, exactamente. Y si ustedes no creen que es un carruaje lo que nos va a recoger, lean el conflicto de los siglos, el capítulo donde dice la liberación del pueblo de Dios. Ahí describe el mismo carruaje de fuego en el cual fue llevado Elías. Ahora, la lamentación de todas las tribus de la tierra, Mateo 24:30, se menciona también en Apocalipsis 1:7, a donde dice que todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. Esto significa que los que le traspasaron tienen que resucitar para ver la segunda venida. Pues el resto de los impíos no resucitan, sino hasta después de los 1000 años. Ya Jesús le había dicho a Caifás que iba a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Es decir, Caifás va a estar vivo en la segunda venida para ver toda la segunda venida de Cristo Jesús y todos los que participaron en la crucifixión de Jesús. Daniel 12 y el versículo 2 afirma que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora,
En otras palabras, tenemos la misma secuencia de eventos en Daniel y en Apocalipsis. Tiempo de angustia, liberación del pueblo de Dios, resurrección especial y las estrellas brillando por la eternidad, que se menciona en Mateo 13 y el versículo 43. Quiero leerles para concluir esta sesión Conflicto de los Siglos, página 34. Donde compara lo que va a suceder con lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan que la destrucción de Jerusalén fue un presagio, fue un símbolo de la destrucción final del mundo? Lo que pasó en Jerusalén va a pasar al final de la historia. Ahora fíjense esta cita. Entonces el mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. En Jerusalén se vieron los resultados del gobierno de Satanás, de que los judíos habían aceptado a Satanás como su líder. Lean el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Le hace salir piel de gallina. Terrible fue la ciudad, porque estaba totalmente bajo el control de Satanás, el líder que ellos habían elegido. Sigue diciendo, pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será ¿qué? Librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces, ahora cita Mateo 24, 30 y 31, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y ahí se cumplirá el famoso pasaje de Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjense que Jesús no fue al cielo a construir casas. Ya estaban ahí cuando lo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hemos visto que eso no significa que va a sembrar arbolitos y hacer todo bien bonito allá para cuando vayamos. No necesitas 2000 años para eso, cuando creó este mundo en 6 días nada más. ¿Qué significa eso? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo prepara el lugar por la obra que hace en el santuario, en el lugar santo y el lugar santísimo. Su obra allí prepara el lugar para que podamos estar con Él. Así que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos y hermanas, aunque el tiempo de angustia será terrible, si mantenemos nuestro enfoque de que Cristo va a venir a librar al pueblo de Dios, podremos pasar victoriosamente por ese periodo. Va a ser peor que la persecución de los 1260 años, pero Cristo prometió, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tendremos la seguridad de que Cristo andará con nosotros, como dijo Mateo 28, 18, he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo.